porque sus ojos están demasiado ocupados mirando lo que falta en lugar de observar lo que está llegando. Quiero que te quedes conmigo en este momento. Quiero que respires profundo y que abras tu corazón a algo que tal vez nunca nadie te dijo con esta claridad. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es una superstición vacía, no es un cuento de vieja, no es una creencia sin fundamento. Es sabiduría ancestral, es la memoria del mundo que habita en cada cultura, en cada tradición, en cada pueblo que tuvo la humildad suficiente para entender que hay fuerzas más grandes que nosotros moviéndose todo el tiempo a nuestro alrededor. Yo crecí escuchando historias. Mi abuela tenía esa capacidad extraordinaria de ver el mundo como si cada cosa tuviera un alma, como si cada criatura que cruzaba el camino traía consigo un mensaje del cielo. Ella me miraba con esos ojos profundos y me decía: niño, el que aprende a leer los signos de la naturaleza nunca camina perdido. Y yo, en aquella época, no entendía del todo lo que ella quería decir. Pero los años pasaron, la vida me enseñó sus lecciones con paciencia y con fuerza al mismo tiempo, y fui descubriendo que mi abuela tenía razón, que hay una inteligencia en el universo que se comunica con nosotros de maneras que van mucho más allá de lo que nuestra mente racional puede procesar. Hoy quiero hablarte de animales, no de cualquier animal, sino de aquellos que llegan a tu casa, a tu espacio íntimo, al territorio donde guardas tus sueños y tu descanso, y que traen consigo una energía específica, una vibración que los sabios de todas las épocas han reconocido como presagio de abundancia, de prosperidad, de una gran suma de dinero que se está preparando para llegar a tu vida. No me importa en qué punto estás hoy. No me importa si llevas meses batallando con deudas, si sientes que el dinero siempre se escapa de tus manos antes de que puedas aferrarte a él, si llevas noches enteras mirando el techo, preguntándote cuándo va a cambiar tu situación, porque lo que estoy por decirte hoy es precisamente para ti, para el que está en la espera, para el que no entiende por qué trabaja tanto y siente que los resultados no llegan en la misma proporción, para el que ha rezado, ha soñado, ha luchado y todavía espera su momento. Tu momento está más cerca de lo que crees. Y los animales que voy a mencionarte hoy son precisamente los mensajeros de ese momento. La mariposa. Cuando una mariposa entra a tu casa, cuando cruza el umbral de tu puerta y vuela por tus espacios con esa gracia suave y silenciosa que la caracteriza, el universo te está enviando uno de los mensajes más poderosos que existen. La mariposa no es simplemente un insecto hermoso. La mariposa es la metáfora viviente de la transformación completa. Es el símbolo vivo de que lo que era una crisálida encerrada, oscura, aparentemente sin vida, de repente se convierte en algo que vuela, algo que lleva colores que nadie habría imaginado cuando todo estaba cerrado. Piensa en eso. La oruga no sabe que se va a convertir en mariposa. La oruga vive su proceso de encierro sin entender completamente lo que está sucediendo dentro de ella. Hay un momento en la crisálida en que si pudieras abrir esa pequeña cápsula y observar su interior, no verías una oruga en proceso de transformación. Verías algo que parece líquido, algo que parece desintegración. La forma vieja tiene que deshacerse completamente para que la forma nueva pueda emerger. Y esa etapa intermedia, esa etapa donde todo parece disolverse, esa etapa es la que más se parece a lo que muchos de nosotros estamos viviendo cuando siento que todo se cae, cuando siento que lo que tenía ya no sirve y lo nuevo todavía no ha llegado, pero la mariposa llega siempre, siempre emerge. Y cuando entra a tu casa te está diciendo que tu transformación está completa o que está en su punto final. Que el dinero que viene, la abundancia que se aproxima, no es la misma que conocías antes, no es un parche, no es un alivio momentáneo, es una nueva dimensión de prosperidad en tu vida, una que viene con alas y con colores que tú todavía no imaginas. Yo vi una mariposa naranja entrar a mi habitación un martes por la mañana. Recuerdo ese día con una precisión extraña. El sol apenas comenzaba a calentar las ventanas,
Yo estaba sentado frente a mi escritorio pensando en todo lo que tenía que resolver, todo lo que parecía ir en direcciones distintas al mismo tiempo, y de repente, por la ventana que había quedado entreabierta, entró una mariposa naranja, se posó en el borde del escritorio y se quedó ahí, completamente quieta durante casi 3 minutos. Yo no la espanté. Algo en mí se detuvo también. Y dentro de los siguientes 10 días llegó una oportunidad financiera que cambió el rumbo de ese año entero. No lo digo para presumir, lo digo porque necesito que entiendas que hay mensajes en el mundo que te están hablando todo el tiempo, y la diferencia entre quien lo recibe y quien no, muchas veces está en la disposición de pausar y prestar atención. El grillo. Hay personas que escuchan el canto de un grillo dentro de su casa y lo primero que hacen es buscar cómo callarlo, cómo eliminarlo, cómo sacarlo. Y entiendo que ese sonido constante puede resultar molesto, especialmente en las noches cuando queremos silencio. Pero si alguna vez un grillo eligió tu casa para cantar, necesitas saber que esa elección no fue accidental. El grillo, en casi todas las tradiciones del mundo, es portador de buena suerte, especialmente en lo que tiene que ver con el dinero. En la cultura china, tener un grillo en casa se considera una de las señales más poderosas de abundancia inminente. Los antiguos chinos llegaban a tener grillos enjaulados en sus hogares precisamente para atraer la prosperidad. El sonido del grillo era música para los oídos de quien entendía su significado. Pero más allá de la tradición cultural, hay algo en la energía del grillo que merece reflexión. El grillo canta con una intensidad que no guarda proporción con su tamaño. Es un ser pequeño que produce un sonido, que llena el espacio, que viaja a largas distancias, que no pide permiso para hacerse escuchar. ¿No te parece eso una enseñanza? ¿No te parece que a veces nosotros mismos nos callamos, nos encogemos, sentimos que no tenemos el tamaño suficiente para el sueño que llevamos dentro? El grillo que entra a tu casa te está diciéndote algo muy específico. Canta aunque seas pequeño. Ocupa tu espacio. Tu voz tiene poder aunque todavía no lo sientas. La abundancia que viene no es para el que espera en silencio, es para el que se mueve, el que actúa, el que produce su propio sonido en el mundo, y el dinero sigue al sonido, sigue a la vibración, sigue al que no tiene miedo de resonar. La Catarina o la vaquita de San Antonio, como la llaman en algunos lugares. Ese pequeño insecto rojo con puntos negros que de repente aparece en tu manga, en tu ventana, en el marco de tu puerta. Hay algo en la Catarina que desde niños nos enseñan a celebrar sin que nadie nos explique realmente por qué. Nos dicen, si te posa una Catarina, pide un deseo. Y lo hacemos con inocencia y con una sonrisa. Pero hay una razón muy antigua detrás de ese ritual espontáneo. La Catarina es uno de los animales más universalmente reconocidos como portadores de fortuna. En la tradición europea medieval se creía que la Catarina era enviada directamente por la Virgen María para proteger los cultivos, para garantizar la cosecha abundante. Su presencia en los campos era recibida con gratitud genuina porque representaba que el ciclo de abundancia se iba a completar satisfactoriamente. Y cuando ese símbolo de protección y abundancia entra a tu hogar, a tu espacio personal, el mensaje se vuelve aún más íntimo. La protección está sobre tu familia, sobre tu economía, sobre lo que estás construyendo. La Catarina también es un insecto que, a pesar de su aparente fragilidad, tiene una capacidad defensiva extraordinaria. Cuando se siente amenazada, puede secretar una sustancia amarga que la hace incomestible para sus predadores. Hay algo en eso que me habla directamente. En los momentos en que la abundancia se acerca, también suelen acercarse pruebas, personas que quieren quitarte lo que tienes, situaciones que intentan interrumpir el flujo. Y la Catarina te está diciendo que tienes protección natural en esos momentos, que no serás devorado, que la sustancia que llevas dentro, ese carácter, esa fe, esa determinación que has cultivado en los años difíciles es lo que te va a proteger exactamente cuando más lo necesites. La araña. Sé que este es el que más divisiones genera, porque hay personas que sienten un miedo profundo, casi irracional, hacia las arañas, y puedo entender ese miedo desde un lugar humano. Pero quiero pedirte que por un momento
pongas ese miedo a un lado y escuches algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. La araña es, en casi todas las tradiciones chamánicas y ancestrales del mundo, un símbolo poderoso de creación, de riqueza tejida con paciencia y de destino que se construye hilo por hilo. La araña no espera que la presa llegue por azar. La araña construye, invierte tiempo, energía, precisión matemática en crear una estructura que va a producir resultados. Y luego espera con una paciencia que la mayoría de los seres humanos no posee. Cuando una araña construye su tela en el interior de tu casa, en muchas tradiciones se interpreta como una señal de que el dinero está siendo tejido hacia ti, que hay una red de oportunidades que se está formando, que todavía no puedes ver completamente, pero que ya está en proceso. Y la araña, con su tela perfecta, te está mostrando que la riqueza que viene no fue obra del azar, sino de una construcción paciente, metódica, inteligente. En la mitología griega, Aráxne era una mortal con un don extraordinario para tejer. Su habilidad era tan grande que llegó a desafiar a los propios dioses. Y aunque la historia termina con transformación, la araña como símbolo quedó eternamente asociada al arte de crear, de construir, de dar forma a algo desde la nada. Cuando veas una araña en tu casa, recuerda esto: lo que estás construyendo tiene un valor mayor de lo que crees. La tela de tu vida, tejida con cada decisión, cada esfuerzo, cada madrugada de trabajo, cada negativa que superaste, está produciendo algo hermoso que todavía no puedes ver desde donde estás parado. El dinero que se aproxima es la recompensa de la tela que tejiste. El colibrí. Si un colibrí aparece cerca de tu hogar, si lo ves posarse en las flores de tu jardín, o si en algún momento extraordinario logra entrar a tu espacio interior, el universo te está enviando uno de los mensajes más poderosos en materia de abundancia que existen en el reino animal. El colibrí es el único pájaro capaz de volar en todas direcciones, incluyendo hacia atrás. Es el ser que late su corazón a un ritmo que parece imposible, cientos de veces por minuto, para poder mantenerse suspendido en el aire con esa elegancia que no tiene comparación. ¿Sabes cuánta energía consume un colibrí? Es proporcional a uno de los seres vivos que más energía gasta en relación a su tamaño en todo el reino animal. Y sin embargo, el colibrí siempre encuentra el néctar. Siempre. Ese pequeño ser, con ese metabolismo tan exigente, siempre encuentra la flor que lo va a alimentar. Siempre hay abundancia disponible para él. Y cuando aparece cerca de ti, te está diciendo exactamente eso. No importa cuánta energía hayas gastado en el proceso, no importa lo exigente que haya sido el camino, hay abundancia disponible para ti. Hay néctar en tu vida esperando a ser tomado. En muchas tradiciones indígenas latinoamericanas, el colibrí es el mensajero de los ancestros. Es el que vuela entre el mundo de los que ya se fueron y el mundo de los que todavía estamos aquí. Cuando un colibrí aparece en un momento de dificultad, muchos interpretan que hay alguien del otro lado que está intercediendo, que está moviendo cosas invisibles para abrir el camino. Y si eso resuena con tu fe, si eso conecta con lo que llevas en el corazón, recíbelo como lo que es, una señal de que no estás solo en esta batalla. Que hay fuerzas mayores trabajando a tu favor, incluso cuando no las puedes ver, el lagarto o la lagartija. En muchas casas de la región tropical y subtropical, la presencia de pequeñas lagartijas en las paredes es tan común que casi no se nota. Pero hay una razón por la que estas criaturas eligen vivir cerca de los humanos, y hay una razón por la que en tantas tradiciones se las considera guardianas del hogar y anunciadoras de buena fortuna. La lagartija tiene la capacidad de ver en distintas direcciones sin mover la cabeza gracias a sus ojos independientes. Puede ver hacia adelante y hacia los lados simultáneamente, y esa característica física, que en el lenguaje simbólico se traduce como la capacidad de ver múltiples realidades al mismo tiempo, es exactamente lo que necesitas en los momentos en que la abundancia está llegando. Porque la prosperidad rara vez llega por el camino que esperamos. Llega por el costado, por una puerta que creíamos cerrada, por una conversación inesperada, por una conexión que parecía casual. En la tradición japonesa, la lagartija llamada Yamori es literalmente el dios de la casa, y se cree que su presencia trae protección, salud y prosperidad
a todos los que habitan ese espacio. Los japoneses nunca alejan una lagartija de su hogar. Al contrario, le dan la bienvenida con un respeto callado. Si en tu casa hay lagartijas en las paredes, si las ves moverse con esa rapidez silenciosa por los rincones, tómalas como lo que son. Guardianas que te dicen que el espacio que habitas está protegido, que la energía que fluye en ese lugar es de abundancia y que el dinero que viene, viene para quedarse. La hormiga. Me detendré en este punto porque sé que muchos van a pensar, espera, ¿hormigas en casa? Eso no puede ser una señal buena. Y entiendo esa reacción porque las hormigas pueden convertirse en una plaga y eso es un problema real. Pero hay una diferencia importante entre una invasión de hormigas que señala un problema de higiene o estructura y la presencia de una o algunas pocas hormigas que llegan a lugares específicos de tu hogar sin ser parte de una colonia invasiva. Cuando ves una sola hormiga o un pequeño grupo que no está en la búsqueda de comida, sino simplemente transitando tu espacio, es un símbolo antiguo y poderoso de trabajo, de comunidad, de recursos que fluyen. La hormiga es el animal que más impresionó a los filósofos y a los sabios de todas las épocas, porque representa algo que pocos seres en la naturaleza practican con tanta eficiencia: la planificación a largo plazo. La hormiga trabaja en verano para el invierno, acumula, construye, colabora, no consume todo de inmediato, y ese principio de gestión de recursos, de previsión, de trabajo consistente, es exactamente el fundamento sobre el cual se construye la verdadera riqueza. Proverbios 6:6 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No porque la Biblia quiera insultarte llamándote perezoso, sino porque reconoce en la hormiga una sabiduría que los humanos frecuentemente olvidamos. Que la abundancia no se consigue esperando un golpe de suerte, sino construyendo día a día, con constancia, con visión, con una comunidad que trabaja en la misma dirección. Ver hormigas en tu casa puede ser la señal de que estás en ese proceso, que estás en el trabajo previo a la cosecha. Que cada paso que das, aunque parezca pequeño como el cuerpo de una hormiga, está contribuyendo a algo mucho más grande de lo que puedes ver desde tu perspectiva actual. El gato, hablar del gato como mensajero de abundancia, es entrar en uno de los territorios simbólicos más ricos y complejos de la historia humana. Pocas criaturas han tenido una relación tan profunda, tan multidimensional, tan llena de matices con los seres humanos como el gato. Y en prácticamente todas las culturas donde el gato ha convivido con el ser humano, ha existido una asociación directa entre su presencia y la prosperidad del hogar. En el antiguo Egipto, los gatos eran sagrados. Bastet, la diosa del hogar, de la fertilidad y de la protección, era representada con cabeza de gato. Matar a un gato, incluso accidentalmente, era considerado un crimen grave, porque el gato no era solo una mascota, era la presencia divina en el espacio doméstico. Era el guardián que mantenía alejados los espíritus negativos y que aseguraba la armonía y la abundancia del hogar. En Japón, el maneki neko, ese gato de cerámica con la pata levantada que encuentras en casi todos los negocios y hogares japoneses, no es una decoración aleatoria. Es un símbolo antiquísimo cuyo origen se remonta a siglos de tradición, donde el gato que levanta la pata está llamando a la buena fortuna, está invitando al dinero a entrar. Los colores de ese gato tienen significados distintos. El dorado llama a la riqueza, el blanco a la pureza y la buena suerte. El negro protege de los malos espíritus. Pero más allá de los símbolos, hay algo en la naturaleza del gato que me fascina desde un punto de vista más profundo. El gato es uno de los pocos animales domésticos que no obedece por temor. El perro obedece por amor y por miedo. El gato obedece cuando quiere, cuando elige, cuando siente que vale la pena. Hay una soberanía en el gato que no tiene comparación. Y esa soberanía, esa independencia, esa negativa a someterse a algo que no lo convence, es una cualidad que la abundancia también reconoce y respeta. El dinero no fluye hacia quienes se humillan innecesariamente,
hacia quienes aceptan cualquier cosa solo por miedo a quedarse sin nada. El dinero fluye hacia quien tiene claridad sobre su valor. Si un gato que no era tuyo llega a tu casa y decide quedarse, si aparece en tu puerta y elige tu espacio para habitar, en muchas tradiciones eso es considerado una señal extraordinariamente positiva. Un gato que te elige a ti, que elige tu hogar de entre todos los hogares posibles, está trayendo consigo la energía de la prosperidad y la protección. No lo alejes. El pájaro, específicamente los pájaros que entran o que se acercan repetidamente a tu ventana, que tocan el vidrio con su pico, que se posan en el borde y te miran con esa atención inusual que los pájaros raramente dirigen hacia los humanos. En casi todas las tradiciones espirituales del mundo, los pájaros son mensajeros entre el cielo y la tierra. Son los que vuelan en el espacio intermedio, los que tienen acceso a perspectivas que nosotros, con nuestros pies en el suelo, no podemos alcanzar. Un pájaro que entra a tu casa, especialmente si es de colores vivos o si entra con una energía particular, es considerado en muchísimas tradiciones como un mensajero de noticias importantes. Y cuando el contexto es de abundancia, cuando hay algo que está por llegar en el plano material, el pájaro muchas veces llega antes para anunciarlo. Hay una historia que escuché de una mujer que vivía en un pueblo pequeño y llevaba años esperando que su situación económica mejorara. Un día, un pájaro que nunca había visto antes entró volando por su ventana de cocina, dio una vuelta completa por el espacio y se posó exactamente sobre la mesa donde ella estaba rezando. Se quedó ahí durante unos minutos, la miró y luego salió volando por donde había entrado. Esa misma semana recibió una llamada inesperada con una oferta de trabajo que cambió su vida. Ella no lo atribuye a la superstición, lo atribuye a que ese pájaro le recordó que debía abrir sus ojos, que debía estar atenta, que el camino se estaba abriendo aunque ella no lo veía. Yo no te voy a decir que un pájaro va a traerte dinero mágicamente. Lo que te digo es que la naturaleza tiene una inteligencia que frecuentemente sabe cosas antes que nosotros, que hay mensajes en lo pequeño, en lo inesperado, en lo que cruza nuestro espacio, de maneras que no podemos controlar, y el sabio no es el que descarta esos mensajes por no entenderlos. El sabio es el que aprende a estar atento. La abeja. Cuando una abeja entra a tu hogar, especialmente si lo hace de manera calmada y sin crear ningún tipo de amenaza, en la tradición más antigua de Europa Occidental, eso es interpretado como uno de los presagios más claros y directos de prosperidad económica que existen. Piensa en la naturaleza de la abeja y entenderás por qué. La abeja produce miel, que fue durante siglos uno de los alimentos más preciados y costosos de la historia humana. La abeja poliniza, haciendo posible la abundancia de frutos que sostiene a ecosistemas enteros. La abeja trabaja en comunidad, con una organización que ha fascinado a los matemáticos, a los arquitectos y a los filósofos, porque la estructura de su panal es geométricamente perfecta, económica en términos de material y extraordinariamente eficiente en términos de almacenamiento. La abeja no desperdicia nada, no hay movimiento inútil en la colmena. Cada abeja tiene su función y la cumple con una dedicación que no necesita supervisión. Y el resultado de ese trabajo colectivo, coordinado, continuo, es miel, es dulzura, es sustancia que se puede conservar durante años sin descomponerse, una de las pocas en la naturaleza con esa capacidad. Cuando una abeja entra a tu casa, el universo te está recordando que la dulzura está en camino, que el trabajo que has hecho, que la coordinación de tus esfuerzos, que la estructura que has construido en tu vida va a producir miel, va a producir algo que dura, algo que no se evapora al primer contacto con la dificultad. Una prosperidad que tiene sustancia, que tiene permanencia, que va a estar ahí mañana, el próximo mes, el próximo año. El escarabajo, específicamente el escarabajo dorado o el escarabajo verde cuando aparece en tu espacio. En el antiguo Egipto, el escarabajo pelotero era Kepri, el dios del sol naciente, de la creación continua, de la renovación. Era el símbolo del ciclo que no se detiene, del sol que siempre regresa después de la oscuridad de la noche. Los amuletos en forma de escarabajo eran los más populares en toda la cultura egipcia, precisamente porque representaban esa promesa.
la de que el ciclo siempre vuelve a su punto de luz. Y hay algo en la naturaleza del escarabajo que merece reflexión profunda. El escarabajo pelotero toma lo que otros consideran desecho, lo que otros dejan atrás por no tener valor aparente, y lo convierte en algo que alimenta a su descendencia. Lo que para el mundo es basura, para el escarabajo es recurso. Y esa capacidad de ver valor donde otros solo ven desperdicio es exactamente la habilidad de los que construyen riqueza real. Los grandes empresarios, los grandes emprendedores, los que han construido fortunas reales en este mundo, casi siempre tienen esa capacidad escarabajo. Ven oportunidad donde otros ven problema. Ven recurso donde otros ven obstáculo. Ven un negocio posible donde otros solo ven una necesidad insatisfecha. Si el escarabajo llega a tu espacio, tal vez te está diciendo que tienes que abrir tus ojos a lo que ya tienes alrededor, que la oportunidad que buscas no está necesariamente en el horizonte lejano, está en el material que ya tienes en tus manos esperando ser transformado. Quiero detenerme un momento y hablarte de algo que considero fundamental, porque sería irresponsable de mi parte quedarse solo en la parte poética de este mensaje sin ir al corazón de lo que realmente determina la llegada de la abundancia. Los animales son señales, son recordatorios, son mensajeros. Pero la prosperidad no llega porque una mariposa entró a tu cuarto. La prosperidad llega cuando tú estás en el estado interno correcto, cuando tus acciones están alineadas con tus intenciones, cuando has preparado el terreno de tu vida para recibirla. Y los animales son simplemente el guiño del universo que te dice, oye, ¿estás listo? Oye, el momento se acerca. Oye, abre los ojos. Permíteme hablarte sobre el concepto de preparación para la abundancia, porque hay algo que muy poca gente entiende y que explica por qué algunas personas reciben las bendiciones cuando llegan y otras las dejan pasar sin notarlas. La abundancia tiene una frecuencia, es como una señal de radio. Todas las estaciones están transmitiendo al mismo tiempo, pero tú solo escuchas la que sintonizas. Si tu receptor interno está sintonizado en una frecuencia de escasez, de miedo, de resignación, de creencia de que nunca es para ti, de que el dinero es malo, de que los ricos son corruptos, de que la pobreza es más noble que la prosperidad. Si esas son las frecuencias que operan en tu interior, aunque la abundancia esté pasando exactamente por donde tú estás, no la vas a recibir. Porque no puedes recibir lo que no puedes ver y no puedes ver lo que tu sistema de creencias te tiene programado para ignorar. Los animales que te mencioné hoy no son una llave mágica que abre una caja de dinero. Son espejos. Son recordatorios de que el universo tiene recursos infinitos, que hay un flujo de prosperidad que no se detiene, que siempre hay abundancia disponible para quien sabe sintonizarla. Y cuando uno de esos animales entra a tu espacio, te está invitando a sintonizar. Te está diciendo, párate, respira, recuerda que el flujo existe y que tiene lugar para ti. Entonces, ¿qué hacer cuando uno de estos animales aparece en tu casa? Lo primero es recibirlo con gratitud, no con miedo, no con superstición, no con la ansiedad de quien cree que tiene que hacer algún ritual específico o perderá la oportunidad, solo con gratitud, reconocer el mensaje con un silencio interior que diga, escucho, estoy atento, estoy dispuesto a recibir. Lo segundo es revisar en qué estado están tus acciones, porque los mensajes del universo siempre van acompañados de una invitación a la acción. La mariposa no te dice siéntate y espera, te dice ya es tiempo de volar. El grillo no te dice silencio, te dice canta. La abeja no te dice haz menos, te dice trabaja con propósito. Los mensajes espirituales nunca son invitaciones a la pasividad, son catalizadores de movimiento. Son el viento que te recuerda que tienes alas y que llevas demasiado tiempo parado. Lo tercero es prestar atención a las conversaciones, las ideas, las oportunidades que aparecen en los días siguientes a esa señal. Porque frecuentemente el universo no manda un maletín lleno de dinero a tu puerta, manda una idea, manda una persona, manda una oportunidad que envuelta en trabajo normal podría parecer cualquier cosa, y el que no está atento la deja pasar.
El que está en estado de gratitud y de apertura, la reconoce y actúa. Quiero contarte una cosa que aprendí de los agricultores. Los buenos agricultores, los que llevan generaciones trabajando la tierra, tienen una sabiduría sobre los signos que la naturaleza moderna ha olvidado casi por completo. Ellos saben que cuando ciertos pájaros vuelan de determinada manera, la lluvia se acerca. Saben que cuando las hormigas se mueven en masa hacia lugares altos, viene la inundación. Saben que cuando ciertas flores abren antes de tiempo, el verano va a ser intenso. Ellos no lo llaman superstición, lo llaman lectura de la naturaleza. Y esa lectura, esa capacidad de interpretar los signos del entorno para tomar decisiones acertadas, fue lo que permitió a los seres humanos sobrevivir y prosperar durante milenios antes de que existieran los teléfonos inteligentes, los pronósticos meteorológicos y las aplicaciones de inteligencia artificial. Nosotros hemos perdido esa capacidad en gran medida, hemos desconectado nuestra intuición, hemos descartado los signos, hemos aprendido a vivir en un mundo mediado por pantallas donde el único lenguaje que reconocemos como válido es el de los datos cuantificables. Y en ese proceso hemos perdido algo precioso: la capacidad de estar verdaderamente presentes en la realidad del mundo natural que nos rodea, de sentir su pulso, de escuchar su voz. Los animales que visitan tu casa son una invitación a recuperar esa conexión, a volver a sintonizar con una inteligencia que no tiene idioma, que no tiene texto, que no necesita traducción porque habla directamente al sistema más profundo de tu ser. La intuición, la sabiduría que vive debajo de los pensamientos. Existe en la tradición del pueblo indígena nativo americano el concepto del animal de poder o tótem animal. La idea es que cada persona tiene uno o más animales que funcionan como guías espirituales, que se manifiestan en momentos clave de la vida para traer mensajes, para señalar caminos, para advertir peligros o para anunciar bendiciones. Esta no es una creencia exclusiva de los nativos americanos. Versiones de ella existen en las tradiciones chamanísticas de Siberia, de Mongolia, de los pueblos amazónicos, de los pueblos africanos, de los celtas en Europa. La idea de que hay animales específicos que te hablan a ti, que están conectados a tu camino de una manera que no es aleatoria, es una de las creencias más universalmente extendidas en la historia de la humanidad. Y cuando uno de esos animales aparece en tu espacio íntimo, en tu hogar, no es solo una señal genérica de abundancia. Es un mensaje personalizado, específicamente para ti, para el punto exacto donde estás parado en este momento de tu vida. Eso es lo que hace poderosa la presencia de estos seres en tu espacio. No es la estadística, no es el promedio, no es lo que le pasa a todo el mundo. Es lo que te está pasando a ti, en este momento, en este ciclo específico de tu existencia. Ahora quiero hablarte de algo que nadie menciona en estos mensajes sobre señales de abundancia: la preparación interna para recibirla. Hay personas que reciben señales todo el tiempo y el dinero nunca llega o llega y se va inmediatamente. Y eso no es una falla del universo, es una desconexión entre la señal recibida y el receptor. Es como tener antena pero sin sintonizador. La señal llega pero no se procesa, no se convierte en acción, no se traduce en resultado. ¿Cuáles son los obstáculos internos que bloquean la prosperidad incluso cuando las señales están ahí? El primero es la creencia de no merecimiento. Esa voz interior que dice: sí, puede que vengan cosas buenas para otros, pero para mí no, que lleva años diciéndote que eres demasiado esto o demasiado poco aquello, que construyó un argumento completísimo de por qué tú específicamente no eres candidato a la prosperidad. Esta creencia es la más dañina de todas y la más difícil de detectar porque frecuentemente se disfraza de humildad. La gente la llama humildad cuando en realidad es autosabotaje. La humildad verdadera no niega los dones. La humildad verdadera los reconoce con gratitud y los pone al servicio de algo más grande que uno mismo. El segundo obstáculo es la relación conflictiva con el dinero. Hay personas que inconscientemente creen que el dinero es sucio, que el dinero corrompe, que los que tienen mucho son necesariamente malos. Y esta creencia
aunque puede venir de experiencias reales con personas que usaron el dinero de manera destructiva, termina construyendo una barrera entre tú y la prosperidad que literalmente tu mente no puede cruzar. Porque tu sistema de creencias no puede querer profundamente algo que al mismo tiempo etiqueta como malo o peligroso. Hay una contradicción que el subconsciente resuelve de la única manera que puede, manteniéndote alejado de eso que defines como negativo. El tercer obstáculo es la falta de gratitud por lo que ya se tiene. La gratitud no es solo una práctica espiritual bonita para sentirse bien. Es una frecuencia vibratoria específica que abre los canales de recepción. Cuando estás en un estado genuino de gratitud por lo que ya tienes, aunque sea poco, aunque no sea suficiente, estás enviando al universo una señal muy específica. Sé recibir, sé valorar, soy un buen canal. Y esa señal es exactamente la que el universo necesita para enviarte más. El cuarto obstáculo es la acción incongruente. Tú puedes recibir todas las señales del mundo, puedes creer en la abundancia, puedes estar lleno de gratitud, pero si tus acciones cotidianas siguen siendo las mismas que produjeron el resultado que tienes ahora, las señales no van a cambiar nada. La señal te dice que el viento está cambiando, pero tú tienes que izar las velas. Nadie mueve el barco por ti. Quiero que pienses en algo mientras escuchas esto. En los últimos 3 meses de tu vida, ¿cuántas veces actuaste diferente? ¿Cuántas veces te atreviste a hacer lo que no habías hecho antes? ¿Cuántas veces tomaste una decisión que venía de la fe en lugar de venir del miedo? Porque es ahí, exactamente ahí, en esa diferencia entre actuar desde la fe y actuar desde el miedo, donde la prosperidad encuentra o no encuentra su camino hacia ti. Los animales mensajeros que te describí hoy son precisamente eso. Recordatorios de que hay un campo de posibilidades abierto para ti, que hay energía de abundancia moviéndose en tu dirección, que el universo está colaborando contigo de maneras que a veces no puedes ver, pero el universo no actúa por ti, colabora contigo. Y esa colaboración requiere tu participación activa. Permíteme contarte la historia de un hombre que conocí hace muchos años en un seminario sobre prosperidad. Se llamaba Manuel y llevaba más de una década trabajando en lo mismo, ganando lo mismo, viviendo lo mismo. No porque fuera flojo, no porque no tuviera talento, sino porque tenía una creencia tan arraigada de que él no era el tipo de persona a quien le iban bien las cosas, que cada oportunidad que tocaba la convertía inconscientemente en fracaso. Como si su sistema interno estuviera programado para confirmar esa creencia repetidamente. Un día, Manuel llegó a su casa y encontró una mariposa azul posada en el espejo de su habitación. Era el único animal que lo había impresionado profundamente en su infancia, cuando su madre le enseñó que las mariposas azules son raras, que encontrarse con una es una señal de cambio inminente. Algo en Manuel se movió ese día. No fue algo que pueda explicar con lógica. Fue una certeza que llegó desde adentro. Algo está cambiando. Y lo que cambió no fue el exterior inmediatamente. Lo que cambió fue Manuel empezó a tomar decisiones distintas. Empezó a hablar distinto de sí mismo. Empezó a relacionarse con el dinero de manera diferente. Como si en lugar de ser algo que siempre se le escapaba, fuera algo que podía administrar, multiplicar, recibir. Empezó a actuar desde un lugar diferente. Y los resultados, poco a poco, y luego todos de golpe, comenzaron a ser diferentes. La mariposa no lo hizo rico, Manuel se hizo rico. La mariposa solo le recordó que era posible. Esa es la función de los mensajeros. No hacen el trabajo por nosotros. Nos recuerdan que el trabajo tiene sentido, que el esfuerzo tiene destino, que la espera tiene un fin llamado cosecha. Y ahora quiero hablarte directamente sobre el dinero, sobre la gran suma que el título de esta conversación promete que se aproxima a tu casa. Porque quiero ser honesto contigo. No sé si llegará esta semana, el próximo mes o el próximo año. No sé si llegará como un depósito inesperado, como el cierre de un negocio que lleva meses en negociación, como una oportunidad de trabajo mejor remunerado, como el resultado de una inversión que hiciste cuando nadie creía en ella, como el reconocimiento de un talento que llevas años desarrollando en la sombra. Lo que sí sé
con una certeza que viene de años de observar a personas y de entender cómo funciona la energía de la prosperidad, es esto. Cuando el universo te está enviando señales, cuando los mensajeros están apareciendo en tu espacio, cuando algo dentro de ti siente que un ciclo está terminando y uno nuevo está comenzando, eso no es casualidad. Eso es sincronicidad. Es lo que Carl Jung describió como la concurrencia significativa de eventos externos e internos que no tienen relación causal, pero que comparten un mismo significado. Y el significado que comparten todos estos mensajeros es el mismo. Hay abundancia disponible para ti. El flujo existe, el canal está abierto, ahora muévete. Quiero hablar también de la relación entre la fe y la prosperidad, porque en muchas tradiciones espirituales estas dos cosas son inseparables. No de la fe como ilusión, no de la fe como evasión de la responsabilidad, sino de la fe como el estado interior que hace posible actuar con plena convicción antes de tener la evidencia. Eso es lo que hizo Abraham cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía un mapa, no tenía garantías. Solo tenía la promesa y la certeza interior de que esa promesa era real. Y esa fe, esa convicción que actúa antes de ver los resultados, fue lo que hizo posible un destino que ningún ser humano habría podido predecir. La fe económica funciona exactamente así. No es ingenuidad, no es actuar sin información. Es actuar con la certeza de que el resultado posible es real, incluso cuando todavía no es visible. Es invertir en un proyecto cuando todavía no tiene clientes, porque tienes la convicción de que los va a tener. Es estudiar una nueva habilidad cuando todavía no sabes cómo la vas a monetizar, porque algo en ti sabe que ese conocimiento va a abrirte una puerta que todavía no existe. Es decir, sí a una oportunidad que parece insuficiente en el presente porque ves el potencial que tiene en el futuro. Los animales que te hablé hoy son portadores de esa energía de fe activa. La mariposa que ya voló, la abeja que ya produce, el colibrí que ya encontró el néctar, la araña que ya tejió su red. No te están mostrando posibilidades, te están mostrando realidades ya existentes en el campo energético que todavía tienes que manifestar en el campo físico con tu acción. Hay un concepto en física cuántica que me fascina, el de la superposición. Una partícula subatómica, hasta el momento en que es observada, existe en múltiples estados simultáneamente. Es solo el acto de la observación lo que colapsa esa multiplicidad en una realidad específica. Antes de ser observada, la partícula es potencial puro. Después de ser observada, se convierte en hecho. La abundancia que te corresponde existe en el campo de la posibilidad. Múltiples versiones de tu prosperidad están ahí, simultáneamente potenciales. Y tu atención, tu intención, tu acción son el acto de observación que colapsa ese potencial en tu realidad específica. Tú eres el observador. Tú eres el que elige qué potencial se convierte en realidad. Los animales mensajeros son, desde esta perspectiva, recordatorios de que el campo de